Nuestro tema a abordar en este ensayo es la enfermedad de Kawasaki. Hemos escogido este tema principalmente porque es una enfermedad que es muy poco conocida. La enfermedad de Kawasaki, la mayoría de veces es una enfermedad que se cura sin recibir algún tipo de tratamiento y que comienza con una inflamación en el sistema vascular. Esta enfermedad se puede curar al cabo de 3 o 4 meses sin dejar ninguna secuela y el paciente queda totalmente recuperado. El origen. El origen de esta enfermedad fue descubierta en el año 1961 en Japón por el doctor Tomasaki Kawasaki. El doctor lo descubrió al observar a un niño de 4 años que luego de 6 días tenía fiebre, tenía erupción cutánea, congestión conjuntival y también vio que tenía alteraciones en el labio y boca. El doctor se percató que esta era una nueva enfermedad. Logró tratar a los niños durante 41 días y luego de esto se le dio de alta. La enfermedad de Kawasaki no tiene un origen la cual la produzca. Se han realizado investigaciones pero no se ha llegado con certeza a descubrirlo. Se dice que es de etiología infecciosa y también ha sido declarado como una enfermedad autoinmune. Evolución. A partir del año 1961 en que el doctor Tomasaki Kawasaki realiza el descubrimiento del niño de 4 años, recién en el año 1967 se comienza a realizar un estudio más centrado en la enfermedad. El doctor, el mismo que lo descubrió, durante 6 años realizó pruebas y se descubrieron 50 casos. Luego de esto, luego de mucho tiempo, se llegó a conocer que la enfermedad que se desarrollaba mayormente en Tokio, se dio cuenta que se desarrollaba con más frecuencia en los pueblos orientales de Japón. También en esto, conforme ha ido evolucionando, se ha ido haciendo más frecuente la enfermedad hasta llegar a 5.000 o 6.000 casos por año, el cual ya ha sido considerado como una enfermedad endémica. También, conforme ha ido avanzando el tiempo, se han ido descubriendo casos en Venezuela, en Sudamérica. Esta enfermedad mayormente se cura sin mucho tratamiento y también se ha llegado a descubrir que la enfermedad no puede contagiarse de una persona a otra, así que no existe mucho riesgo. Factores de riesgo de esta enfermedad. Destacan generalmente 3 factores de riesgo de esta enfermedad, entre los cuales se encuentran la edad, el sexo y el origen étnico. En la edad, generalmente se da entre niños de 0 a 5 años, ya que un niño desde que nace puede tener esta enfermedad. En el sexo, los más susceptibles a contraerla son las personas de sexo masculino, y en el origen étnico destaca principalmente las personas mayormente de países asiáticos. Es donde aquí se inició esta enfermedad, donde se descubrió principalmente y es donde más se está propagando. Complicaciones. Esta enfermedad tiene múltiples complicaciones, pero se diría una que es de las más destacadas sería el síndrome de choque. El síndrome de choque se da cuando la enfermedad se encuentra muy avanzada y ya no funciona el tratamiento de inmunoglobulina intravenosa que se es dado para poder mejorar al paciente. En este caso ya existe un compromiso coronario aún mayor. La persona afectada en este síndrome de choque representa o tiene unas manifestaciones clínicas ya muy avanzadas. Este síndrome puede generar al final una vasculitis sistemática que afecta en gran medida al portador de esta enfermedad. Otra complicación de esta enfermedad de Kawasaki serían las complicaciones cardiovasculares. Las cardiovasculares son también graves. Su aparición es repentina, ya que no se puede diagnosticar antes de que esto suceda. Ocurre repentinamente, no existe un tratamiento anticipado que pueda solucionarla.
Y esto viene incluido con un sinnúmero de problemas. Las complicaciones generan aneurismas, el cual puede perjudicar mucho al paciente que tiene la enfermedad. Y estos aneurismas a la vez generan efectos valvulares, los cuales podrían complicar al sistema circulatorio del paciente. Otra complicación de la enfermedad de Kawasaki sería la hepatitis colestástica. Se comienza a producir poco a poco y se manifiesta o podemos reconocerla gracias a una ictericia que se desarrolla en la piel y a orinas oscuras. También se da con dolores abdominales o con vómitos. Es aquí donde se recomienda hacer una ecografía, y cuando se realiza la ecografía vemos que la vesícula contiene barrio biliar, y esto puede constituir un problema para el paciente en ese momento, ya que puede llegar a complicarse mucho. Los casos clínicos de la enfermedad de Kawasaki en niños lactantes. Bien, voy a hablar de los casos de Kawasaki en niños lactantes. La mayoría de los casos que se presentan son presentándose una infección ganglionar. ¿Qué quiero decir? Que los ganglios comienzan a... los ganglios linfáticos que comienzan inflamándose. Y esto causa un dolor y un ardor que al momento de palpar, cuando el doctor va a palparlos, son así evidenciados. Pero la mayoría de veces cuando los pacientes, o en este caso los bebés, van al hospital y los quieren diagnosticar con esto, lo confunden con un dolor de garganta. Bueno, la mayoría de casos de enfermedad de Kawasaki que se dan pueden durar de 2 a 12 semanas, o a veces hasta más. En este caso hay muchos casos de enfermedad de Kawasaki, pero también hay algunos pocos comunes o particulares, que esos son los enfermedades de Kawasaki incompletos o atípicos. Bien, las enfermedades de Kawasaki incompletos o atípicos son poco comunes, pero si es que se dan a un bebé, son como que ya son de alto riesgo que la enfermedad de Kawasaki normal, ya que esto le podría presentar al bebé una arteriopatía coronaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que los vasos sanguíneos, los principales vasos sanguíneos del corazón, se van a inflamar. Bien, ahora voy a hablar sobre el caso clínico de una niña de 10 meses que se dio, que es natural, esta niña de Teques, que es del estado de Miranda. Bueno, se comienza presentando este caso el 19 de abril del año 1999, en la que esta niña se presenta y comienza presentando fiebre intermitente de 39 a 40 grados centígrados. Tiene hiporexia, que es una pérdida parcial del apetito, y también tiene mucha irritabilidad. Un día después de que ya presentó esto, comienza presentando así como tipo de posiciones consistentes, pero en pequeñas cantidades, que no contienen mucosa, pero tampoco contienen sangre. Al tercer día de esto, comienza presentando erupciones maculopapulares de eritematosa. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Que comienza presentando así como pápulas, que son como machitas así descoloridas en la piel. Y máculas, que son como protuberancias sólidas, pero pequeñitas, que hacen que la piel se inflame, y encima de esto les sea así como que son muy dolorosos. Al cuarto día de esto, comienza el paciente presentando así eritematosa labial, que es como un tipo de enrojecimiento de la piel. Tiene congestiones orofaringeas, tiene la lengua frangüesada, así de color frangüesada, y tiene una hiperemia conjuntiva bilateral. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es como cuando el paciente tiene... La hiperemia es como cuando el flujo sanguíneo de diferentes órganos comienza a aumentar. El flujo sanguíneo va aumentando. Y en este caso, como acabo de mencionar, es una hiperemia conjuntiva. O sea que el flujo sanguíneo va aumentando en el lado del ojo, se inflama la conjuntiva y termina esto como un enrojecimiento. Bien, después, aparte de esto, se le agrega que comienzan a haber edemas leves, y también hay eritematosa, pero plantar. Luego, después de esto, ya se desaparece la diarrea, pero la fiebre sigue persistiendo ahí. Entonces, el día 23 de abril, la paciente, después de 4 días que han pasado, que se han presentado todos estos síntomas, cuando ya presentó todo este diagnóstico, ya es considerado enfermedad de Kawasaki, y ya se procede hasta el internado. Sigamos con el segundo caso clínico. En este caso sería el caso clínico en un lactante de 2 meses. Bueno, se presenta un niño lactante de 2 meses de edad. Si el expediente clínico no es importante,
y que ya lleva con 6 días con esta enfermedad. Tiene un aumento de volumen en la zona submaxilar derecha y presenta mucha irritabilidad. Antes de que pasaran 4 días antes, este niño comenzó a presentar deposiciones líquidas con moco, pero sin sangre. Aparte de eso, le hicieron un examen físico en el que presentó temperatura de 300 grados centígrados, una piel así pálida, también estaba presentando un tipo de aumento, presentaba eritematosis, pero en el lado del pañal, presentaba, como tumorcitos, pero en la zona submaxilar, como tumorcitos de 2 centímetros. Y aparte de eso, pues presentaba, irritabilidad, ¿no? Y palpaciones dolorosas. Bien, luego de esto ya se le procedía a administrarle antibióticos, que entre ellos está la que es la ceftriaxona y ampicilina. Capítulo 3. Diagnóstico de esta enfermedad. Aunque no existe un diagnóstico específico para poder detectarla, una persona puede ser un paciente sospechoso cuando cumple 5 de los 6 criterios ya establecidos, los cuales son la fiebre prolongada, las alteraciones periféricas en las extremidades, el exantema poliforme, infección conjuntiva bilateral, alteración en los labios y cavidad oral y la filaminotopía cervical aguda no periférica. Aunque en algunos casos esta enfermedad no cumple con los criterios y se caracteriza por la aparición de signos pocos habituales. En este caso, los profesionales utilizan un diagnóstico diferencial, que consiste en descartar las enfermedades con las cuales se puede confundir. Estas enfermedades pueden ser el shock tóxico, síndrome de piel escaldada, sarampión, reacciones por hipersensibilidad y la enfermedad de Lyme. A partir de esto, podemos decir que la enfermedad de Kawasaki presenta 2 variantes, la enfermedad de Kawasaki completa y la incompleta. 3.1. Kawasaki completo. Es decir, cuando los pacientes ya detectados con esta enfermedad van a cumplir con los criterios establecidos. 3.2. Kawasaki incompleto. Esta variante de la enfermedad se caracteriza por no cumplir con los criterios y por la aparición de nuevos síntomas. Estos pueden ser la parálisis facial, la inflamación de músculo severa, dificultad respiratoria y la aparición tardía de las alteraciones orales. Esta variante aparece en niños menores de 6 meses y en lactantes, teniendo como incidencia la mayor posibilidad de formación de aneurismas coronarios a comparación de los pacientes que son detectados con la EK completa. En un estudio realizado donde se revisaron las fichas de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad entre 1991 y 1997, se pudieron detectar 15 de ellos con aneurismas coronarios y el 64% que no cumplía con los criterios clínicos ya establecidos. Entonces podemos decir que los 15 pacientes y el 64% padecía de una enfermedad de Kawasaki incompleta. Cabe resaltar que el Dr. Kawasaki, el cual estudió y detectó esta enfermedad, señaló estos síntomas para poder diferenciarlas de las otras enfermedades que se presentaban en aquel tiempo. Sin embargo, estos criterios suelen ser algo confusos cuando nos encontramos frente a un caso de Kawasaki incompleto, ya que el diagnóstico suele ser tardío y generar complicaciones. 1.3. Factores de riesgo. Existen factores que aumentan las probabilidades de que una persona pueda padecer de la enfermedad de Kawasaki. Estos son la edad, el sexo y el origen étnico. Los niños que tienen alrededor de 0 a 5 años de edad suelen presentar la mayoría de estos casos, mientras que el sexo masculino suele ser el más afectado y el más propenso a padecerla sobre el sexo femenino. En un estudio realizado a 12 pacientes, se pudo observar que 11 de ellos eran hombres, mientras que solo una paciente resultó ser mujer. El origen étnico también es un factor, puesto que en los países asiáticos esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia a comparación de otros países. En el capítulo 4 hablamos sobre cómo enfrentar esta patología. El diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki es importante para la prevención y el tratamiento de las complicaciones coronarias, como puede ser un infarto de miocardio. El miocardio necesita una gran irrigación de sangre para que pueda funcionar y pues las arterias coronarias se obstruyen y puede producir una isquemia, que es falta de irrigación de sangre, y el miocardio puede morir si está así por un largo tiempo. Tipo de tratamiento. Existen diversos tipos, pero vamos a hablar sobre 4. Vamos a hablar sobre la inmunoglobulina, las aspirinas,
el infliximab y los corticoides. La inmunoglobulina. Esta se encuentra en fluidos corporales como en la sangre, el líquido cefalorraquídeo y el líquido peritoneal. Este en combinación con el ácido acetilsalicílico previenen las complicaciones coronarias. La aspirina. Este medicamento se debe suministrar con la inmunoglobulina diariamente. Esto hace que los niveles de fiebre bajen y la dosis depende de en qué estado esté el paciente. El tratamiento comienza de 80 a 100 miligramos por kilo diarios durante 2 semanas. Seguidamente, 5 miligramos por kilo diarios o hasta que las plaquetas se normalicen. El infliximab es un anticuerpo monoclonal altamente efectivo para la inflamación, pues por una parte reduce el factor necrosis tumoral, que son las citocinas que nuestras células producen, y pues esto produce también la inflamación, y por otro induce la apoptosis, que es la muerte de nuestros linfocitos. Los corticoides, bueno, estos son usados limitadamente, ya que se usa cuando la enfermedad rechaza la inmunoglobulina y el ácido acetilsalicílico. Según estudios científicos, pues no es tan usado ya que hay cierto riesgo de producir aneurismas y no es muy recomendado, así que eso solo se usa como una última opción. Gracias.